Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué gusto poder saludarles a través de este medio. Mi nombre es Amín Quevedo y sirvo como ministro en la Iglesia de Cristo de Santo Domingo en República Dominicana. Quiero agradecerle a todos aquellos que formaron parte de la organización de este evento y todos aquellos que nos estuvieron animando a través de sus enseñanzas. Que Dios bendiga su esfuerzo, que Dios bendiga sus vidas. Bueno, y hemos llegado ya al final de esta conferencia, este congreso live, un congreso diferente, un congreso que ha sido de gran ánimo y de gran ayuda para nuestros corazones. Y hoy quiero concluir con esta enseñanza titulada Vive. Y quiero iniciar con algunas preguntas para tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado, decepcionada con la vida que tienes? ¿Te has sentido que tu vida cristiana es vacía y poco emocionante? ¿Tienes la idea de que te estás perdiendo de cosas interesantes, de cosas emocionantes por ser un cristiano o una cristiana? Tú que estás conociendo de la iglesia a través de este medio o a través de esta conferencia, ¿te has sentido que si te haces un cristiano o una cristiana te vas a perder de muchas cosas increíbles de la vida? Pues bueno, lo primero para decirte es que no estás solo ni sola, porque yo me he sentido así en algunos momentos y sé que muchos de nuestros hermanos que están disfrutando de esta transmisión también se han sentido así en algún momento de sus vidas y de su fe. Muchas veces estamos sobreviviendo en la fe y en la vida, pero no viviendo. Y por eso en esta clase pretendo animarte a vivir a plenitud tu vida cristiana, a vivir a plenitud tu fe, a vivir a plenitud tu propósito y vivir conforme al plan de Dios para tu vida. Acompáñame, por favor, en una oración. Mi Dios y Padre amado, gracias por este honor y este privilegio que tenemos de poder compartir tu palabra. Te pido que ella pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y causar el impacto, causar el efecto que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, de que seas tú quien hables y no yo, que sean tus palabras las que lleguen a nuestros corazones y puedan causar ese impacto necesario para transformar nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por este evento, gracias por tus bendiciones y todo lo ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En términos terrenales, la vida a menudo se describe como ese lapso de tiempo que hay entre la concepción de un individuo y el presente o su muerte. Es decir, mientras la persona tenga signos vitales, se entiende de que está vivo. Pero en términos bíblicos, la vida es algo mucho más profunda. La vida es algo que va más allá que simplemente tener signos vitales. Vamos a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. La Biblia dice lo siguiente, y esto es mientras Jesús, antes de leer la escritura, Jesús estaba hablando con sus discípulos, los estaba animando acerca de la vida eterna, les estaba diciendo que iba a prepararles un lugar y que ellos iban a encontrar el camino que los llevaría a Él nuevamente. Y Tomás dice, pero Señor, si no conocemos hacia dónde vas, si no sabemos hacia dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y es allí cuando Jesús le dice estas palabras en Juan 14, versículo 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. La vida es Jesús y Jesús es la vida. Quien no está unido a Cristo no tiene vida realmente. Aunque camine, aunque respire, aunque vaya a la universidad, aunque practique el fútbol, el baloncesto, aunque sea popular en las redes sociales, si no tienes a Cristo, no tienes vida. Cristo es la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay muchos caminos. Yo no soy una vereda, yo no soy una opción. Yo soy el camino. Muchos no viven plenamente porque están viviendo en un camino distinto al que Dios señaló para sus vidas. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús no es una verdad. Jesús no es una verdad relativa. Jesús no es una opinión. Él es la verdad. Él es la verdad. Él es la vida. Por eso mi primera invitación para ti que estás conociendo a través
la iglesia o el ministerio a través de este medio, pues la primera invitación para ti, si quieres vivir una vida plena conforme a tu propósito, tienes que dejar que Jesús sea tu vida. Tienes que estar unido a Jesús, porque solo unidos a Jesús nosotros podemos tener vida realmente hablando, espiritualmente hablando. Luego de entender de que vivir es Cristo, de que Cristo es la vida, hay tres cosas que debemos hacer para tener vidas llenas de plenitud, para tener vidas plenas conforme al plan y a la voluntad de Dios. Tres cosas que espero que puedan llegar a tu corazón. Lo primero, vive tu fe. Vive tu fe. A menudo algunas personas ven la fe como un conjunto de cosas por hacer, un conjunto de reglas por cumplir. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que decir esto o decir lo otro, tienes que no hacer esto o no hacer aquello. O tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que compartir mi fe, tengo que ir a la iglesia, tengo. Parece nuestras vidas muchas veces, para muchos cristianos, la vida es un dembow. Eso es tengo que hacer esto, no quiero hacer esto, quiero agradar a Dios, quiero leer mi Biblia. No, es tengo, como que es una obligación. Mientras la fe sea un conjunto de cosas por hacer, no podemos disfrutar la fe, no podemos vivir la fe realmente. En Juan 10, versículo 10, Jesús dice lo siguiente: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y la tengan en abundancia. En el capítulo 10, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor. Ese pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y no lo dijo en términos poéticos, no era una frase que sonaba bien para ponerla en la Biblia. Lo puso en práctica, murió por las ovejas. Él es el buen pastor. Y todo esto en contraposición con Satanás, con el ladrón, quien solo viene para robar, matar y destruir. Jesús está también en contraposición con los malos pastores, esos que solo les importan la paga y no las ovejas, que cuando ven venir al lobo huyen porque solo les interesa la paga y no las ovejas, dice la Biblia. Jesús vino con un propósito muy claro. Jesús vino a darnos vida. Yo vine para que tengan vida. Y Jesús no estaba hablando esto en un cementerio. Jesús no le estaba diciendo esto a los muertos. Jesús se lo estaba diciendo a personas que respiraban, que caminaban, que iban a la sinagoga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús dice yo vine para que tengan vida, está dejando entredicho que aunque respiremos y caminemos, podemos estar muertos en vida. En Lucas 9, versículo 59, se amplía un poco más esto a través de la historia del joven a quien Jesús invita a seguirle, o uno de los jóvenes que Dios invita a seguirle. En Lucas 9, 59 al 60 dice la Biblia: Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. El llamado de Jesús para este hombre fue un llamado contundente. Sígueme. Pero él dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Cuando yo leí esta escritura la primera vez, dije, pero Jesús no seas insensible. Deja que este hombre vaya y entierra a su padre y después él te podrá seguir. Pero este hombre no entendía algo importante. Él estaba hablando con la única persona en la tierra que tenía la capacidad para devolverle la vida a su padre. Pero él no lo reconoció. Él estaba hablando con el único que tenía poder sobre la muerte y aún así no lo siguió. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es una frase muy profunda porque cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, le está diciendo, todos esos que están ahí en ese entierro, en ese velorio, están muertos pero no lo saben. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Es decir, el llamado de Jesús para este hombre era, sal de entre los muertos y sígueme.
¿Sabes? Si ese hombre se parece mucho a mí, yo me hice cristiano a los 17 años y a esa edad ya era un joven muerto entre los muertos. Un hombre que vivía en la violencia, envuelto en peleas callejeras. Muchas veces tenía que ir a la escuela empuñando un cuchillo en los bolsillos. Esos cuchillos que tú le das un botón y salía la hoja, la cuchilla. Yo siempre tenía, o no siempre, pero en muchas ocasiones iba a la escuela con un arma, siempre atento. Tú me veas con las manos en los bolsillos y pensarías que era un joven más relajado caminando ahí, pero lo menos que yo estaba era relajado porque siempre estaba atento, porque tenía enemistades, porque vivía en un ambiente violento, en un ambiente de disputas, en un ambiente de peleas. Vivía envuelto en la inmoralidad, vivía envuelto en el pecado. Era un joven muerto en vida. Y como este joven recibía el llamado de Jesús, el llamado a salir de entre los muertos. Es el mismo llamado que Dios te está haciendo a ti y a cada uno de nosotros, nos hace cada día a salir de entre los muertos, a tener vida con Él, a anunciar la vida. Jesús, como nuestro buen pastor, tiene un propósito bastante claro para nosotros, para sus seguidores. Él vino para darnos vida, pero vida en abundancia, dice la Biblia. Uno de los mitos más difundidos sobre la fe cristiana es que si tú te haces un cristiano, pues ya perdiste tu juventud, ya tú no vas a disfrutar. Mira, deja eso para cuando ya tú estés mayor, ya tú tendrás tiempo de pensar en la fe. Es como si la vida cristiana fuera una cárcel, como si fuera un convento o como si fuera un retiro ya de la sociedad. Pero no es así. Yo aprendí a vivir en la vida cristiana. Yo antes salía mucho, pero salía en el pecado, salía y vivía una muerte en vida. Pero en Cristo yo empecé a salir y a disfrutar la vida realmente. Empecé a disfrutar de las amistades. Empecé a salir y a conocer sitios interesantes, lugares diferentes. Pero sobre todo empecé a vivir. Empecé a disfrutar la fe. Y el disfrutar la fe es lo que me ha ayudado a estar aquí contigo hoy, 22 años después de eso. Disfrutar la fe. Para mantenernos en la fe tenemos que aprender a disfrutarla, aprender a vivirla. No simplemente ver la fe como un montón de tareas por hacer, sino ver la fe como una bendición, como un privilegio. La mayoría de los que están aquí han tenido el gozo, el privilegio de que Jesús los llame en su juventud y nos ha evitado muchos dolores, muchos sufrimientos. Pero muchas veces no valoramos esto porque estamos pensando que quizás nos estamos perdiendo de la gran cosa en el mundo, cuando realmente tú te estás evitando de la gran cosa. Así que lo primero que quiero animarte es a vivir tu fe, a disfrutarla, a gozarla, a disfrutar de tu vida cristiana. Esto no quiere decir que no vas a tener problemas, que no vas a tener dificultades. De hecho, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice: ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Tú pensarías que cuando Pedro le habló a estos creyentes, que le dice, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa, cualquiera pensaría que esa gente era de fiesta en fiesta. Pero cuando Pedro escribió estas palabras, se estaba dirigiendo a los hermanos que habían sido esparcidos por la persecución hacia las diferentes provincias de Asia y Bitinia. Eran hombres y mujeres que habían sido separados de sus familias, hombres y mujeres que habían sido apartados de sus tierras, de sus ciudades, que habían tenido que huir por su fe. Y Pedro describe a estas personas como creyentes que tenían un gozo, una alegría tan grande, tan gloriosa, que no se puede describir con palabras. Eran personas que habían aprendido a gozar la fe, a vivir la fe, aún en las dificultades. Porque su fe no depende de lo que iban a recibir, su fe dependía de lo que ya habían recibido.
Muchas veces no podemos gozar la fe porque estamos esperando recibir cosas, recibir bendiciones y no nos estamos fijando en lo que ya hemos recibido. El regalo más grande ya lo tenemos, el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Solo eso es más que suficiente para vivir tu fe. Mi segundo punto, vive tus sueños. Vive tus sueños. Proverbios 16, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: el hombre propone y Dios dispone. Ciertamente, nuestros planes dependen de Dios. Dios tiene la última palabra en cada cosa, pero es el anhelo, es el deseo de Dios que el hombre proponga, que el hombre le presente sus planes, que el hombre le presente sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, y Él tendrá la última palabra. Hay muchos sueños y aspiraciones que después de ponerlos en las manos de Dios, tenemos que ponerle manos a la obra. Ninguno de nuestros sueños son sin importancia para Dios. Como un buen padre, a Dios le interesan las cosas que a ti te interesan. Pero hay quienes tienen sueños que no están conforme a la voluntad de Dios. Quienes viven por fe tienen sueños espirituales. Los sueños mundanos, los sueños contrarios a la fe, contrarios a la palabra de Dios, no tienen cabida en un corazón que vive por fe. No tienen cabida en un corazón que está lleno de fe. Si hay espacio en tu corazón para sueños que no son conforme a la palabra de Dios, que son opuestos a Dios y a su palabra, es porque no estás viviendo por fe. Todavía hay una parte en ti que necesita morir. Dios quiere que tú tengas sueños, planes, metas y expectativas. Pero si queremos vivir nuestros sueños, debemos ser coherentes con lo que soñamos. Pierdes tu tiempo si le presentas a Dios sueños y aspiraciones que a todas luces son contrarios a su palabra. Puede que esos sueños sean materializados, pero no podrás decir que fueron sueños bendecidos por Dios. En Proverbios 16, versículo 3 dice la Biblia: pon en manos del Señor todas tus obras y tus planes y tus proyectos se cumplirán. Dios apoya tus sueños siempre que estos estén acorde con el propósito que Dios tiene para tu vida. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. A veces no podemos vivir a plenitud porque estamos en dos aguas. Tenemos sueños y anhelos que no están acordes con la palabra de Dios, no son parte del plan de Dios para tu vida. Tenemos que ser honestos, mis hermanos. Hay cristianos que son mundanos en sus sueños, en sus aspiraciones. Cristianos que necesitan restaurar su fe, disciplinar su ambiente académico y laboral para poder disfrutar la vida a plenitud. Hay personas que parecería que no pueden caminar y masticar goma de mascar al mismo tiempo. Me explico. Hay personas que cuando tienen un emprendimiento se olvidan de la fe. Que cuando tienen un sueño, cuando tienen una aspiración, cuando están construyendo una amistad con alguien, se olvidan de Dios y se olvidan de la fe. Y así quieren después que Dios bendiga sus sueños. Hay personas que son lo contrario. Hay personas que estando en la fe se olvidan de lo académico. Se olvidan de las cosas, de ser excelentes en las cosas cotidianas. Pero no podemos ser así, mis queridos hermanos. No podemos, tenemos que aprender a agarrar esto sin soltar de la mano aquello. Tenemos que aprender a ser como nuestras madres y como nuestras abuelas que cocinaban con 6 hornillas y nada se le quemaba. Así tiene que ser nuestra fe. No podemos descuidar la fe por los sueños o aspiraciones personales que tengamos. Pero la fe tampoco es una excusa para que tú no cumplas tus sueños. Siempre y cuando tus sueños estén para glorificar el nombre de Dios, siempre y cuando tus sueños sean para glorificar a Dios, Dios quiere que tú cumplas tus sueños. Siempre y cuando esos sueños no lo pongan a Él en un segundo plano.
Si queremos que los sueños se hagan realidad, mis queridos hermanos, tenemos que despertar. Para que los sueños se hagan realidad hay que despertar. No podemos vivir soñando toda la vida que vamos a lograr tal o cual cosa sin movernos, sin hacer lo que tenemos que hacer. Tienes que orar como si todo dependiera de Dios, pero al mismo tiempo esforzarte y trabajar como si todo dependiera de ti. La Biblia está llena de ejemplos de personas de fe que fueron exitosas, que fueron relevantes, que tuvieron grandes sueños y pudieron llenar grandes expectativas, aún en el ámbito laboral, en el ámbito académico y en todos los ámbitos de la vida. Tenemos algunos ejemplos como Job, un hombre que tuvo grandes riquezas, pero que también era rico en su corazón y en su fe. Tenemos a Esther, una mujer que llegó a ser reina en un reino pagano y llegó con su inteligencia y con su sabiduría a salvar a su pueblo. Tenemos a Abraham, un hombre que no dudó cuando Dios le pidió su riqueza más grande, que era su hijo. Tenemos a Ananías, Misael y Azarías, que llegaron a ocupar grandes posiciones, aún teniendo una fe en medio de un mundo pagano. Tenemos a Daniel, que llegó a ocupar el puesto más alto de Babilonia, aparte del rey, igual que José, que hizo lo mismo en Egipto. Podemos y debemos ser relevantes como cristianos, pero esa relevancia no debe estar basada en cosas que van en disonancia con la fe y con la palabra de Dios, sino más bien que debemos más bien tener una vida basada en la excelencia, basada en la fe, basada en honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas y con cada uno de nuestros proyectos. Dios quiere que tú vivas tus sueños y Dios quiere que tú seas relevante, pero basado en la palabra de Dios y basado en una vida de excelencia. Amén. Nuestro tercer y último punto: vive para Dios. Vive para Dios. Si queremos tener vidas plenas, vidas llenas de significado, tenemos que vivir la fe, como dijimos en nuestro primer punto. Tenemos que vivir nuestros sueños, pero sobre todo tenemos que vivir para Dios. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20, hablando sobre una de las vidas más impactantes del cristianismo, la vida de Pablo. Dice la Biblia, dice Pablo: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. La vida de Pablo, una de las vidas más impactantes, una de las vidas que ha tenido mayor relevancia en la fe cristiana, que ha dejado un gran legado para todos los creyentes del primer siglo y de este tiempo también, pues era una vida basada en Cristo. Pablo decía: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vivir para Dios no quiere decir necesariamente que tienes que dedicarte tiempo completo para el ministerio o que tienes que dejar de hacer todas las cosas que tú quieres hacer en tu corazón. No quiere decir que tú tienes que abandonar tu carrera necesariamente. El vivir para Dios lo que quiere decir es que tienes una vida que enaltece su nombre y que en cada área de tu vida el carácter de Cristo se refleja. Eso es vivir para Dios. Cuando Dios es el centro de nuestras vidas, el impacto para quienes nos rodean es inevitable. Vivir para Dios es el estado más elevado en el que podemos vivir nuestras vidas. Es estar en un anhelo constante por agradarle, por exaltar su nombre, por buscar que otros le conozcan. Es humillarnos para que Él sea enaltecido. Es ponernos a nosotros en último lugar y dejar que Él ocupe el lugar de relevancia, el primer lugar en nuestro corazón. Es entender que nuestro gozo, nuestra alegría no dependen de lo que recibiremos, sino de lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que tengo, la vida que vivo, ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que murió y resucitó por mí. Hay tres estados
en los que viven la mayoría de las personas. Unos viven para sí mismos, otros viven para otros y unos pocos viven para Dios. ¿En cuál de los tres estados te encuentras tú? Vivir para ti te llenará de muchas satisfacciones. Si tú vives para ti, mira, tú te vas a llenar de satisfacciones. Tú vas a hacer lo que tú quieres y cuando quieras. Pero tendrás un gran vacío en tu corazón. Un vacío que por más logros que tengas, nunca lo podrás llenar. Porque solo se puede llenar con la presencia de Dios. Vivir para otros te llenará de desilusiones. Nunca podrás satisfacer a todos y nunca serás satisfecho por todos. Siempre estarás desilusionado, siempre estarás en una infelicidad constante, porque tu alegría dependerá de lo que otros hagan y no de lo que ya Dios hizo. Si vives para Dios, tu vida será completa, pues solo en nuestro Creador podemos encontrar nuestro verdadero propósito, plenitud y significado. Así que yo te quiero animar con esta enseñanza y espero que esta enseñanza haya llenado tu corazón. Hemos visto 3 cosas que pueden ayudarnos a tener una vida de plenitud, a vivir realmente. Vive tu fe, es lo primero. Vive tu fe, vive tus sueños, vive tus sueños. Y por último, vive para Dios. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por formar parte de este evento y que la gracia de Dios pueda llenar nuestras vidas, nuestros corazones y pueda impactar a todos los que nos rodean. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.